Bueno, de nuevo, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Continuamos con la Escuela de Formación Salud y Calle. Contarles que contamos con la participación de expertos y expertas tanto a nivel nacional e internacional y resaltar pues los invitados que tenemos el día de hoy de Argentina, México, Brasil, Los Ángeles, Bolivia y diversas ciudades de Colombia como Medellín, Bogotá, Bucaramanga y Cali. También es importante pues nombrar esas alianzas que tenemos y que hacen posible que esta escuela de formación se pueda llevar a cabo. Entonces, este espacio se realiza en un proyecto con el Ministerio de Justicia y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Raíz Colombia, que es la Red Americana de Intervenciones en Situaciones de Sufrimiento Social, Revista La Calle y nuestro principal aliado, Corporación Vivienda. Saludamos además a los líderes, lideresas de organizaciones de base comunitaria, las localidades de Bosa, Kennedy, Mártires, entre otras, asimismo como a los estudiantes que realizan prácticas en la Fundación de la Universidad del Rosario, Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, Fundación Universitaria de los Libertadores, quienes actualmente realizan sus procesos en Fundación Procrear. Contarles que ya este es nuestro tercer módulo de sostenibilidad en el trabajo comunitario. Hoy damos inicio con herramientas claves para la formulación de proyectos, el situación en la gestión de proyectos sociales y luego pasamos al módulo 4 con organizaciones de base comunitarias, redes de apoyo y comunicación. Este cuarto encuentro va a tener dos temas. El primero será trabajo en red para la construcción comunitaria y finalizamos con trabajo comunitario y medios de comunicación alternativo. Entonces ya nos quedan cuatro temas para hacer la posterior certificación. Entonces, importante los puntos para acordar en estas sesiones, poder tener los micrófonos apagados, las personas que quieran encender la cámara, ya por ahí veo algunas compañeras, Lorena, Samara, que encendieran la cámara, pueden encender la cámara. Si quieren hacer alguna intervención, pueden levantar la mano y les damos la palabra o dejar su mensaje por el chat y pues lo leeremos para dar respuesta en el marco de la sesión del día de hoy. Entonces, hoy nuestro encuentro de este tercer módulo, herramientas para la formulación de proyectos, tenemos a nuestra experta Angélica Gómez Meche, que ya nos ha acompañado en diferentes espacios. Ella es relacionista pública y comunicadora social para el desarrollo, con experiencia en proyectos de cooperación internacional orientados al fortalecimiento institucional y comunitario. Ha trabajado de manera articulada con empresas públicas, privadas, instituciones educativas y en ferias de interés nacional, relacionamiento intersectorial. Además, es comprometida con el interés especial en el desarrollo y la participación ciudadana. Angélica, bienvenida y muchas gracias por hacer parte de este espacio de formación. Bueno, buenos días para todos y para todas. Mucho gusto. Mi nombre es Angélica Meche. Me pueden decir Meche, me pueden llamar Meche. Todo el mundo aquí ya me conoce como Meche en el trabajo. ¿Por qué? Porque mi apellido de alguna manera se queda como grabado por ahí. Entonces, como ustedes consideren, está bien. Un gusto estar aquí nuevamente con todos y con todas ustedes, acompañándoles, ofreciéndoles un poco de lo que he aprendido también en todo el trayecto profesional y pues de trabajo puro y duro con las comunidades también, de la mano con diferentes organizaciones como lo nombraba Jenny. Y bueno, no siendo más, pues vamos a empezar. Cualquier duda, cualquier pregunta, ¿no? Y ya ahí vamos resolviendo. Voy a compartir pantalla. La comparto yo, ¿cierto, Jenny? Sí, Listo. Un segundito. Entonces, compartir. Ahí ya están viendo mi pantalla sí, ya la estamos viendo. y ya se está presentando. ¿Sí? Ah, aún no. Bueno, listo. Listo, ya, ya. Yo ya lo tengo aquí en modo listo. De pronto mi internet está un poco
Ya, ahí ya lo... Listo. Ahí me escuchan bien. Sí. Listo. Vamos a hablar sobre la formulación y financiación de proyectos, específicamente proyectos sociales, porque entiendo que la mayoría de las personas que están acá hace parte de este círculo. Sin embargo, aplica para cualquier tipo de proyecto, proyectos empresariales, proyectos. Pero digamos, aquí le vamos a dar foco a este tema de formulación de proyectos sociales y cómo aplicar a ciertas convocatorias también que de pronto a veces uno dice, quiero hacer algo, tengo una organización, tengo un colectivo, quiero hacer algo, pero no sé cómo avanzar, no sé cuál es el camino, cuál es el proceso. Entonces, bueno, que van a tener unas herramientas muy claves, como el tiempo es corto, entonces yo me voy a enfocar muchísimo en lo concreto, en el paso a paso, en cómo lo vamos a hacer, hacia dónde dirigirnos, y espero que realmente sea funcional para que todos y todas podamos tener como herramientas básicas. Al final del taller, les vamos a entregar, no sé si de pronto aquí se pueda juntar, igual si no, les compartiré al equipo una guía básica con todo esto que aprendamos acá, con el paso a paso. Y además a ustedes durante este 2025 aquí en Colombia, específicamente para quienes les funcione, a las cuales pueden aplicar y que están vigentes en este momento, y que con estas herramientas probablemente puedan presentarse. Entonces, de los objetivos, uno, comprender qué es un proyecto social y cómo estructurarlo. Em, Dos, conocer las herramientas claves para la formulación de estos proyectos, cómo es el camino, cuál es el paso a paso. Tres, identificar las oportunidades de financiamiento en nuestro país. Normalmente cada país cambia y sé que aquí hay personas de diferentes países, entonces foco principal en Colombia, pero yo sé que en cada país, digamos que las instituciones y los ministerios tienen unas convocatorias también abiertas para ustedes. Em, y aprender a presentar pues propuestas ganadoras, que eso es lo que queremos también, ¿no? Em, Listo, entonces, ¿qué es un proyecto? No por aquí, cuéntenos de pronto quien ya tenga experiencia en este tema sobre los proyectos, ¿qué significa para ustedes un proyecto social? Si alguien quiere participar. Mientras tanto, pues también pueden escribir por el chat. Mientras tanto, pues vamos avanzando. Entonces, pues el proyecto social. Ah, Angélica, Viviana, si quieres, acá tenemos, bienvenida. Hola, Dale. buen día para todos y todas. Pues básicamente un proyecto social es todo lo que dignifica las necesidades de una comunidad en específico, bien sea en un territorio o bien sea a nivel distrital o nacional. O sea, el objetivo final es resolver o minimizar las necesidades de ese territorio según el tipo de población a la que vaya de enfocado. Gracias. Exactamente. Gracias a ti, Viviana, por participar. Como bien lo dice Viviana, responde a una necesidad o a una problemática específica de ciertas comunidades que queremos abordar. A veces, cuando estamos empezando, tal vez el tema de, no sé, relacionarnos con el tema social, de trabajar proyectos con comunidades, eh, queremos hacer mucho, pero no sabemos cómo empezar. Y el propósito, digamos, aquí vamos encaminándonos un poco en esta ruta de acción, es identificar cuál es esa necesidad y esa problemática específica la cual queremos abordar. Muchas veces llegamos con la idea de querer, esto es muy común, de querer como, no sé, mejorar el mundo, salvar los animales, unas causas muy magnas, que es normal que como seres humanos queramos. Ya te doy la palabra, Daisy, que queramos aportar, pero entonces, ¿cómo hacemos que ese sentimiento, ese querer, esa acción que sentimos en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro pensamiento, pueda realmente aportar a un cambio significativo en una comunidad, pueda realmente generar un cambio positivo en ese lugar donde yo quiero aportar, si es con los animales, si es con las personas, si es con las mujeres, ¿sí? Y ahí es
el momento en el que tenemos que volvernos muy, muy, muy específicos. Es algo que tenemos que aprender desde ya. Y es, si quiero aportar a, a esta problemática grande, ¿cómo puedo empezar? Algo que se llama, o bueno, que hay autores y mi jefe también le llama la paz pequeña, y es cómo empezar con acciones concretas, pequeñas, específicas, para poder aportar esa transformación grande que queremos tener. Entonces, bueno, Daisy, te doy la palabra. Vale, muchas gracias. Pues no, para agregar un poco lo que decía la compañera Viviana, un proyecto de gestión y desarrollo es una serie de actividades que tienen que estar sistematizadas, que tienen que llevar un proceso, pues para llegar a un objetivo final que, como lo indicaba ella, es llegar a resolver un problema, una necesidad que tiene una comunidad en específico. Es lo que yo considero como proyecto. Así es. Con este comentario, gracias Daisy, vamos siguiendo este camino. Entonces ya dijimos que tenemos una necesidad de crear algo por una causa en específico, porque algo nos mueve. Samara, ya te doy la palabra. Porque algo nos mueve, porque algo nos dice, tengo que hacer algo por por esta situación. Ya hablamos de que, tenemos que empezar a volverlo muy específico, a que esa necesidad y esa problemática grande se vuelva específica, que logremos impactar a una comunidad específica, o sea, tan específica que tenemos que saber quiénes, cómo, cuándo, dónde, en qué momento, ¿sí? Y ahí viene lo que nos acaba de decir Daisy, y es esa planificación, la importancia de planificar. Ese es el segundo punto, si están anotando, maravilloso que lo puedan anotar. Entonces, como esa causa gigante se vuelve en un objetivo muy específico y el cual tengo que planificar. Si no está planificado, no hay manera de que ese proyecto se movilice de ninguna manera. Samantha, Gracias, buenos días. No, para agregar también quería decir que a veces tenemos en la idea alguna problemática de la comunidad a la que vamos como a, sí, como a tratar de arreglar, pero a veces esa problemática no es la principal para la comunidad. Es decir, a veces tenemos, no sé, que digamos una comunidad de consumo que el mayor problema es el consumo y de pronto las problemáticas son más el trabajo, las oportunidades. Entonces, estar como en ese proyecto social, ir de la mano con la comunidad, pues para identificar para ellos cuál es el mayor problema a resolver, porque tal vez no es lo que nosotros pensamos, no es lo que ellos también están buscando. además, muchísimas, ese es un gran aporte. Y bueno, encauzado con esto, miren, la importancia de la planificación está muy, muy, muy conectada con lo que nos dice Samara. Y es bueno, uno, cómo después de conseguir esta causa, cómo después de volver el problema más específico, eh, tengo que empezar a planificar cómo lo hago, por dónde empiezo. Sí, eso es lo que mucha gente de pronto se pregunta y a veces los proyectos se quedan ahí porque no saben cómo empezar. Entonces, siempre hay que identificar después claramente el problema, luego establecer unos objetivos que sean alcanzables, que sean medibles, que tú digas, esto es algo que yo puedo hacer en este momento en esta fecha, con estas personas, que sea un objetivo que realmente yo pueda alcanzar y que esos recursos disponibles que yo tengo a mi alrededor, sean cuales sean, por ejemplo, personas, amigos, la misma comunidad, de pronto si tengo alguna herramienta tecnológica, un computador, un teléfono, eh, tengo conocimientos, tengo un espacio para trabajar, todo eso cuenta como recursos disponibles que pueden ser parte de ese proyecto que tú puedas alcanzar, con objetivos alcanzables y que por supuesto se puedan medir y evaluar en el proceso, en el camino. Ya más adelante vamos a volverlo más específico, pero eso que pensamos, eso que soñamos como proyecto social, tiene que poderse medir y evaluar. Si no se mide y si no se evalúa este proceso, pues es muy difícil que se vuelva sostenible, porque no sabemos cómo avanza, no sabemos si realmente le funciona a la comunidad a la cual estamos impactando, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues eso también es importante tenerlo en cuenta. Y con respecto a lo que nos decía Samara, pues para poder planificar todo esto que estamos hablando y todo este sueño que tenemos, pues es muy fundamental sentarnos con la comunidad con la cual queremos trabajar y escucharlos, preguntar qué es lo que requieren, si realmente lo que yo pienso como la formuladora del proyecto es lo que esa persona
está necesitando, ¿sí? O sea, errores descomunales hay demasiados, porque de pronto por el afán, porque de pronto pasa mucho que eh, hay una convocatoria y la convocatoria se cierra, no sé, en una semana. Yo he trabajado con esta comunidad y la convocatoria que puedo aplicar porque pues la comunidad con la que estoy trabajando pues aplica para este proyecto, pero pues cojo rápidamente en una semana, monto un proyecto como yo considero que el proyecto va bien, sin tener la responsabilidad de escuchar a la comunidad. Y cuando la gente se gana el proyecto y va a implementar, pues ahí se generan unas problemáticas, una acción con daño que le llaman, eh, que es muy consciente además, pues que no debemos, a la cual debemos como huirle un poco, ¿no? Siempre hay que tener como esos tiempos muy claros y demás para poder planificar. Ahora, ¿cuáles son Angélica, esas fases? acá tenemos unos Sí, mensajes en el chat, los voy sí, a por leer supuesto. para que puedas continuar. Entonces, Mayra nos dice que es un conjunto de acciones que surgen de varias necesidades en pro de buscar una solución. En general, Mariana dice, es un proyecto social, considero que es una propuesta para resolver algún conflicto dentro de una comunidad en específico. Está compuesta de varias acciones para minimizar el impacto del conflicto. Y por último, un proyecto debe ser analizado, justificado desde el punto teórico, técnico y económico. Estos son los mensajes que tenemos en el chat. Así es, muy alineados, por supuesto, con lo que hemos venido hablando. Muchísimas gracias por la participación. A mí me encanta que participen. Y más si quieren hablar aquí, eso está muy chévere y más porque somos personas de diferentes lugares del mundo, que seguramente los aportes son variados y pueden enriquecer la conversación. Así que si quieren participar, pueden hacerlo en cualquier momento. Ahora, ¿cuáles son las fases de esa formulación de ese proyecto? Que ya tenemos una causa, que ya tenemos una problemática específica, que ya sabemos la comunidad a la cual vamos a aplicar, que ya hemos escuchado las problemáticas reales que ellos sienten y consideran, además de lo que yo pienso, y que ya sabemos que hay que tener una planificación específica. ¿Cómo esa planificación se convierte en una realidad? ¿Cómo paso del sentimiento, del pensamiento a la acción? Pues bueno, hay un proceso y ustedes lo pueden encontrar, o sea, hoy con las herramientas que tenemos fácilmente en cualquier espacio, eh, en cualquier espacio virtual, pero también con cualquier persona que ustedes consideren experta, cercana, que haya presentado proyectos, pues le va a poder guiar. Es una guía muy básica para presentar proyectos o formular proyectos sociales y que ustedes puedan acudir a esta estructura. Es más, piénsenlo ustedes como una estructura eh, o un paso a paso que ustedes deberían llenar para poder presentar ese proyecto que ustedes quieren crear. Entonces ya saben qué es lo que quieren hacer, pero ahora, ¿cómo? Vamos a responder el cómo. El cómo es ese plan de acción que vamos a hacer ya de manera muchísimo más específica. Por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio aquí, vamos a hacer un diagnóstico de problemáticas. Tres personas que quieran contarnos una problemática que tienen en mente, que de pronto en este momento quieran trabajar, y, o por lo menos una, para tomarla como ejemplo en su comunidad, en su municipio, en su ciudad, y que quieran exponerla aquí también para conocer un poco esa problemática. ¿Cuál es la problemática que alguno de ustedes quiera trabajar? Alguien que por ahí que levante la mano y nos cuente que está pensando en algún proyecto, como yo tengo esto, quiero hacer esto con la comunidad, o con un colectivo. Ricardo, Viviana, Ricardo, Ricardo, Buen día para todos. buenos días, Ricardo. Bueno, mira, nosotros hacemos parte de un equipo que atendemos habitabilidad de calle y específicamente nos centramos en personas que viven con VIH, multidrogo resistente a tuberculosis. Esa es una de las problemáticas que tenemos, digamos, en la ciudad y tenemos aproximadamente en la corte unos 80 pacientes. ¿Cuál es el problema en sí? Tener un paciente con tuberculosis implica darle no solamente atención médica, sino social. Poder brindarle la oportunidad de que tenga acceso a alimentación, porque los tratamientos son muy fuertes, y adicional a ello, la adherencia.
necesitamos que estén todo el tiempo con nosotros mientras terminan el tratamiento. Se nos pierde, ¿sí? Entonces son reprocesos que estamos adelantando constantemente y estamos en búsqueda constante de ellos y de motivarlos para que estén adhiriéndose al tratamiento. En este momento, ¿qué necesitamos específicamente? Poder darle esa asistencia social, por lo menos durante el tiempo del tratamiento. Eso, digamos, es como una de las situaciones que se presentan específicamente en habitabilidad de Cali. Hay hogares de paso, pero los hogares pues tienen sus tiempos determinados y eso hace que también sea una problemática estructural que no permite que las personas avancen. Nosotros nos organizamos, unos compañeros, y ocasionalmente pues tenemos esos aportes personales para poder como enganchar al paciente día a día, como de nuestro propio bolsillo. Gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo. Qué bella labor la que están haciendo ustedes. Gracias por compartir. Vamos a dejar que Viviana comparta también su idea y avanzamos entonces. Muchas gracias por compartir. Viviana. Bueno, básicamente nosotros somos una compañía de danza oriental, Bollywood y belly dance para personas con discapacidad. Se dice pues en la línea de las artes que la persona con discapacidad múltiple, intelectual y físico no pueden hacer danza de orden profesional, sino danza de hobby. Pero además, los artistas que tenemos discapacidad, ya con certificado de discapacidad y reconocimiento en la línea de IDARTES, generalmente nos convocan, tal vez no IDARTES, sino desde el territorio, nos convocan por un sándwich y por un jugo. ¿Por qué? Por lo mismo, por lo anterior, es una cadena. Nosotros queremos levantar, o sea, estamos levantando ya desde hace 8 años una compañía de danza oriental. Tenemos el reconocimiento por IDARTES a nivel nacional por el Ministerio de Cultura y a nivel local desde Cultura, Arte y Patrimonio. Y este año queremos formar más personas con discapacidad para no solo ayudarlos a formar habilidades de la vida diaria, visibilización y reconocimiento de las habilidades y capacidades, que no seamos mirados solo por el certificado de discapacidad como el pobrecito, ay, ay, qué pena, lo sentimos, tú tienes discapacidad, no, si no seamos mirados desde nuestras capacidades artísticas que generen una inclusión laboral dentro del territorio, pero aparte de eso tengamos un reconocimiento a nivel distrital, como hacer el primer directorio. De personas con discapacidad artistas, porque sí existen algunos, pero no todos están formalizados del saber. En ese hacer, pues me estoy dando a la tarea con mis compañeras de formarlas no solo desde la teoría y el cuerpo, sino de certificarlas en las habilidades y competencias del SENA, que es el primer año desde que yo llevo danzando hace 15 años, que se logra entretejer con el SENA para poder fortalecer académicamente a las personas con discapacidad. Obviamente que ellos no dan un temario, pero pues yo con ellas llevo ya buen tiempo dándoles esa parte académica, no solo nutriendo su cerebro, generando pues habilidades de la vida diaria, porque por ejemplo, yo soy múltiple, tenemos Downs, tenemos personas de discapacidad física y movilidad reducida y algunos psicosociales que no hemos podido encontrar cómo fortalecer más nuestros saberes y pues siempre caemos en el cliché del pobrecito. Entonces, los estoy fortaleciendo académicamente
Y pues mi proyecto a generar es inclusión laboral para las personas con discapacidad, pero a nivel artístico, desde la danza, básicamente. Qué proyecto tan hermoso y tan retador, de verdad. Ambos proyectos. Agradecerles mucho por compartirlos. Creo que esto es lo bonito de estos espacios, ¿no? Y es cuando ya, o sea, una cosa es la parte teórica y bueno, aprender la parte académica y de pronto unos guías, unos paso a pasos, pero cuando uno va a lo que está pasando en la vida real, con los proyectos, con lo que ustedes están haciendo, con lo que estamos haciendo en territorio, con lo que estamos haciendo con las personas, para mejorar un poco ciertas necesidades o problemáticas, como lo venimos hablando acá. em, la cosa se humaniza, ¿no? Y se siente diferente cuando escuchas realmente una, mm, una historia como la que ustedes nos acaban de contar. Agradecerles mucho y alineando estos dos ejemplos o estas dos propuestas que nos dieron acá Ricardo y Viviana. Entonces, como se pueden dar cuenta, ambos nos hablaron de un problema en específico, ¿no? Cada uno a su manera. Uno identificaron la población personas en condición de discapacidad y otro con personas en habitabilidad de calle, ¿cierto? Ellos definieron los actores, pero también definieron como unas problemáticas. A eso dentro de este tema de este primer punto que es el diagnóstico y análisis del problema, hay una herramienta muy importante que se llama el árbol de problemas y objetivos. Hagan de cuenta un mapa mental. Hay muchas herramientas que ahorita más adelante se las voy a dejar para que ustedes las puedan tener en la mano, eh, pero que este árbol de problemas y objetivos permite, es una técnica que permite descomponer el problema o la problemática o la necesidad que tenemos planteada y centrarnos específicamente en esas causas y efectos de esa problemática para facilitar una definición de unos objetivos claros. Estos dos ejemplos que nos acaban de dar Ricardo y Viviana son muy claros. Ellos probablemente en algún momento tuvieron que pasar por esa definición del problema. Tal vez no le llamaron árbol del problema, tal vez sí, pero tuvieron que identificar cuáles son todas esas problemáticas, descomponer el problema, le pueden llamar ustedes. Tengo esta problemática general, ¿cómo lo descompongo? ¿De qué hablo? Entonces empiezo a identificar ciertas características que tiene esa problemática. Por ejemplo, no nos financian. Nos invitan a los eventos únicamente por una alimentación. Nos discriminan de alguna manera por esta condición y entonces nos, eh, no nos ofrecen oportunidades laborales significativas. Empezamos a desglosar un montón de problemáticas y también a descubrir cuál es la causa y los efectos de esas problemáticas, que produce esas problemáticas en la gente con la que yo estoy trabajando. Y eso hace, cuando nosotros identificamos ese mapa o ese árbol de problemas bien descompuesto, pues vamos a tener la facilidad de hacer lo siguiente, que es el paso 2 y es la definición de los objetivos generales y específicos a los cuales yo como formulador le quiero apuntar, ¿cierto? Entonces, ahí, uno, el diagnóstico y el análisis del problema, la recomendación, la herramienta ahí de manera clara y concreta es que hagan ese árbol de problemas, así como nuestros compañeros y compañeras nos lo acaban de presentar, identificar y descomponer cuáles son las causas y los efectos de esto de lo que yo estoy hablando y por supuesto, analizar cuáles son los actores y el contexto de los actores con los que yo estoy trabajando, ¿sí? Identificar quiénes son, cuáles son las partes interesadas, si solamente son las personas en habitabilidad de calle, o si además de eso son los vecinos, son los familiares, los cuidadores, ¿sí? ¿Cuáles son todas esas personas o esas partes interesadas alrededor del proyecto que yo quiero desarrollar? Luego viene la parte 2 que es el diseño del proyecto, la definición de los objetivos, que dentro de este diseño del proyecto, pues viene la definición del objetivo general y específico.
y es básicamente definir qué pretendo lograr de manera clara y específica. Un objetivo general es el que abarca lo que yo quiero hacer de manera muy concreta. Entonces, de acuerdo con el ejemplo de Viviana, quiero lograr la inclusión laboral de las personas en condición de discapacidad. Atracción. Sí, sí estoy conectada, qué pena que es que me apareció por aquí un letrerito. Sí, ya te volviste a conectar. Listo, muchas gracias. Después de esa definición del objetivo general, los objetivos específicos. Esos objetivos específicos se refieren ya a cuando hacemos el árbol de problemas, hay unos problemas más específicos, más pequeños, como por ejemplo, no sé, el tema de en el caso de Ricardo, que no solamente es el tema de salud de estas personas, sino también tiene un componente social importante. ¿Qué van a comer? ¿Dónde van a dormir? ¿Cómo hacer para que ellos se mantengan día a día en el proceso? ¿Sí? Unos pequeños problemas que se derivan de esa gran problemática y los cuales también requieren unos objetivos específicos. Ahí entonces, por cada una de esas subproblemáticas, podemos llamarlo así, vamos a generar esos objetivos. Los objetivos idealmente no pueden pasar más de dos, tres objetivos. O sea, tres objetivos es mucho. Entonces, específicamente acciones concretas que quieran lograr y ya de ahí logramos esa primera parte para la creación y la formulación de nuestro proyecto, donde luego pasamos al tercer punto que es la identificación de la población objetivo. Ya en un inicio habíamos detectado cuáles son los actores, ¿no? Alrededor de esa problemática. Pues ahora nos toca definir específicamente cuál es nuestra población objetivo. No podemos decir en el caso de Ricardo, por ejemplo, que fue muy específico, ambos fueron muy específicos, pero en el caso de Ricardo, por ejemplo, eh, personas en condición de habitabilidad de calle, bueno, habitabilidad de calle, hay millones en Bogotá, hay muchas, pero ellos se fueron a unas personas en condición de habitabilidad de calle más específicas, que son las personas que tienen una enfermedad específica o no sé si entendí bien, pero sí, creo que tiene que ver con la tuberculosis. Viven con VIH y tienen tuberculosis. Entonces, Viven con ahí VIH y tuberculosis, específicamente, por ejemplo. Entonces, esa población objetivo no es todo el globo de personas en habitabilidad de calle, sino que son específicamente las que tienen VIH y tuberculosis que tienen unas necesidades demasiado específicas y es muchísimo más, no voy a decir que fácil porque en esto nada es fácil, pero sí nos hace el camino un poco más simple, más sencillo de recorrer, ¿sí? Entonces, las personas que de pronto no tienen tanta experiencia con esto, pues seguramente lo importante aquí es que entiendan cuando estén identificando su población objetivo, es que tienen que centralizarse en lo más específico posible. Si van a hablar de mujeres cabezas de familia, no pueden hablar de todas las mujeres cabezas de familia, porque no van a lograr llegar a un objetivo y a medir los resultados de manera concreta. Tienen que hablar de específicamente, si vamos a hablar de las madres cabezas de familia, entonces volverlo específico a las madres cabezas de familia con necesidad de empleabilidad, por ejemplo, no tienen empleo. Entonces, como ya el público se cierra y entonces específicamente el objetivo inmediatamente también se cierra, la problemática también, porque vamos a hablar únicamente de empleo para las mujeres madres cabezas de familia, ¿sí? Es importantísimo esto. Cuarto punto, si alguien quiere participar, aportar, por supuesto, bienvenido. Cuarto punto, importantísimo, el diseño de actividades y cronograma. Esto es, esta es una parte fundamental porque la parte anterior, del punto 1 al punto 3, estamos soñando, ¿no? Estamos soñando aterrizadamente. Ahí vamos. Pero en el punto 4, el diseño de actividades y cronograma, dentro de esta formulación del proyecto,
pues es básicamente aterrizar esas ideas, esos objetivos, esa población al hacer. ¿Qué vamos a hacer? Es un listado de acciones que deben ser supremamente concretas y que deben estar alineadas con los objetivos que planteamos anteriormente, ¿sí? Si el objetivo es eh, aportar a la generación de empleo para madres, cabezas de familia en la localidad de Ciudad Bolívar. Entonces, las actividades y el cronograma deben estar directamente relacionados con ese objetivo. Entonces, para lograr ese objetivo, debo diseñar esas actividades. Y esas actividades básicamente son acciones, acciones concretas, ¿sí? Acciones que yo voy a realizar una. Siempre, probablemente no, es una realidad, no es tan así. Lo que hay que hacer es irnos a lo más específico, si nos podemos centralizar específicamente con este ejemplo que les estoy dando, en un barrio, con un colectivo, eh, con un colegio en específico, por ahí se puede empezar. Y realmente vamos a ver unos resultados significativos en esas personas a las cuales vamos a aportarles. Y en cuanto a la definición de cronograma, básicamente es un calendario detallado de las actividades que estamos proponiendo. Entonces, si proponemos a partir de ese objetivo y los objetivos específicos, determinamos 10 actividades específicas, 10 actividades que me van a llegar a lograr ese objetivo principal, pues por supuesto requerimos de un calendario detalladísimo de cuándo, cómo, a qué hora van a hacer esas actividades. Cuando digo calendario, literalmente es hacer, si ustedes pueden hacer un calendario en Google Calendar, si pueden hacer de cualquier forma, pero que ustedes tengan unas herramientas, una visual de cuándo vamos a realizar cada una de las actividades y eso nos va a permitir eh, alinearnos con cada una de esas actividades y que realmente se haga efectivo eso que quiero hacer, que quiero proponer, ¿sí? Esto es importante que lo tengan en cuenta este paso a paso porque pues puede que ustedes lo quieran hacer a nivel individual con recursos propios como lo había venido haciendo Ricardo y su grupo, pero también cuando ustedes formulen ese proyecto por escrito, puedan presentarlo a organizaciones que estén financiando ciertos proyectos a ciertas poblaciones y ustedes pueden aplicar. Y este esquema que les estoy contando acá, pues por supuesto va a ser la base para que ustedes puedan acceder a esa oportunidad, ¿sí? Depende de muchos factores para que esa propuesta sea una propuesta ganadora y realmente el financiador decida financiar su proyecto. Ya más adelante vamos a hablar un poco más de eso. Para ir terminando este proceso de formulación de proyecto, pues por supuesto hay que hacer una estimación presupuestal. Y cuando hacemos una estimación presupuestal, básicamente hablamos de cuánto vamos a gastar en esto. Y ese cuánto tiene que ser muy específico. Es una estimación de los recursos financieros que vamos a necesitar para poder ejecutar esto. En el caso y con los recursos, contando con los recursos disponibles que tenemos, pero también con los que no tenemos. ¿Cómo vamos a conseguir el dinero para transportar a las personas en habitabilidad de calle a los centros hospitalarios? ¿De dónde va a salir el dinero para alimentarlos, para darles un sostenimiento, para darles un espacio donde dormir? ¿Sí?
Eso requiere de unos recursos financieros que tenemos que tener súper claros, que hay que hacer una planeación específica de eso y ese presupuesto debe estar alineado con las actividades que previamente planteamos. Si tenemos 10 actividades, hay que revisar cada una de esas actividades específicas y ver qué presupuesto requiere cada una de ellas. Entre más específico sea mejor. Si de pronto tenemos cotizaciones, proveedores, si tenemos, no sé, si vamos a dar refrigerios dentro de la actividad que queramos hacer, pues por supuesto tratemos de tener unas 2 o 3 cotizaciones de una vez de diferentes proveedores que nos puedan dar un panorama de cuánto nos va a valer eso. Estoy hablando de algo pequeño, si es algo mucho más grande, pues por supuesto, entonces vamos a alquilar, no sé, un, un espacio, no sé, un coliseo, porque vamos a reunir a 1.000 personas a hablar sobre X tema. Por supuesto, entonces hay que tener súper claro cuánto nos vale ese lugar, eh, cuánto nos vale los ingresos, los transportes, pero si estamos haciendo un proyecto más de largo aliento, entonces son talleres a mediano largo plazo. Bueno, ya ustedes van a definir cómo es esa estimación presupuestal, pero cada una de esas actividades debe tener una financiación que por supuesto no puede salir del aire. A veces cuando uno está empezando, lo digo así, pero es muy común que cuando uno está empezando, entonces uno cree que, bueno, uno sueña, plantea el objetivo, identifica su comunidad, identifica la población objetivo, hace unas actividades, plantea un cronograma, pero cuando llega la parte presupuestal, ¿a cuánto necesito? ¿Cuánto voy a invertir en esto? ¿Cuánto voy a requerir para poder hacer esto realidad? Es como si o no lo necesitáramos, o si todo saliera regalado, o si todo lo pudiéramos gestionar. Hay una vaina que se llama la contrapartida. Y la contrapartida, por supuesto, puede hacer que organizaciones, empresas nos ayuden, ¿cierto? Nos ayuden como, entonces yo pongo esto y usted como contrapartida, no sé, usted hospital como contrapartida, yo pago uno y usted me ayuda con dos pacientes. Em, yo pongo la mitad y usted me ayuda con la otra mitad. Sí, esas son gestiones que se pueden hacer, por supuesto, y que se deberían tener en cuenta en este tema de proyectos sociales, dependiendo también si van a aplicar una convocatoria, pues también dependiendo de la convocatoria. Hay convocatorias de cooperación internacional que te piden, te exigen una contrapartida, o sea, te dicen, te financiamos, pero el 60% del proyecto y ustedes busquen por contrapartida el otro 40%. ¿Qué significa eso de contrapartida? Es eso que les estoy explicando básicamente, es que yo hago un planteamiento general del programa, del proyecto, de actividades, de población objetivo, todo, la estimación presupuestal, pero de ese 100% de la estimación presupuestal, entonces el 60% lo financio con el recurso que me va a dar eh, el financiador y el otro 40% si me están pidiendo contrapartidas, entonces tengo que buscar la forma en que diferentes organizaciones, aliados, amigos, personalidades me aporten, sea de manera financiera, sea con materiales, sea con conocimiento, sea con presencialidad, con el hacer, em, y lograr hacer efectiva esa contrapartida. Es una forma muy importante, muy interesante. Ahorita de pronto más adelante lo tocamos. Y un último paso, que si ustedes quieren que el proyecto sea sostenible en el tiempo, pues tiene que pasar. Y es los indicadores de medición, la evaluación y el seguimiento que le vamos a hacer a nuestro proyecto. Esta es la parte tal vez un poco más tediosa del proceso, porque es como la parte donde tenemos que ser muchísimo más juiciosos, más específicos, nos vamos más hacia las cifras, hacia los datos concretos, ¿sí? De lo que ha venido pasando con esa ejecución para poder definir si hay que hacer cambios, si vamos bien, si de pronto hay que hacer algunas mejoras, bueno. Y estos indicadores hay que plantearlos desde el inicio del proyecto. ¿Cuáles van a ser mis indicadores de medición? Por ejemplo, si estoy planteando un proyecto que únicamente va a ser virtual, digamos, estos talleres van a ser virtuales. Entonces, voy a hacer 10 talleres durante los próximos 3 meses.
de manera virtual a X población, ya hice toda mi planeación de las actividades, entonces la fecha 1 va a ser tal, la fecha 2 va a ser tal, la fecha 10 va a ser tal. ¿Cuáles van a ser mis indicadores de medición? Mis indicadores de medición van a ser cuántos talleres realicé. El 100% deberían ser 10. ¿Cuántas personas se conectaron por cada taller? Mi propósito es que sean 30 personas por cada taller. Es decir, que sumando los 30 serían 300 personas al finalizar todos los talleres. Eh, eh, de pronto si hacemos una evaluación a través de un formulario, entonces, ¿cuántas personas estuvieron de acuerdo con que esos talleres le aportaron? Sí, hacer un sistema de medición específico donde yo pueda verificar que lo que yo hice funcionó, pero a través de datos. Por eso les digo que esa es la parte más ñoña, un poco más tediosa, pero que es supremamente importante para que uno, y lo más importante, realmente hayamos tenido un impacto en las personas a las que queremos aportar y lo podamos ver, lo podamos sentir, lo podamos. Angélica, Sí, acá hay un comentario que dice, ¿podrías ampliar más el tema de indicadores? Es que creo que en los proyectos sociales son muy difíciles realizar análisis del impacto en estos problemas y necesidades. Creo que es orientado un poco a esto que justamente estás acabando de mencionar. de acuerdo. ¿Y hay alguno otro? Hay otro mensaje que dice, en este punto se habla de flujo de caja. Ok, Ya, listo. solo tenemos esos mensajitos y Daisy que Listo, tiene la mano levantada. listo, dale, Daisy. Hola, sí, gracias. Mira, de hecho yo fui quien hice el comentario de los indicadores porque precisamente yo creo que uno de los problemas que tienen los proyectos sociales es que no miran como tal el impacto que se generó en cuanto al problema real, sino que más se van por datos de participación y de las actividades si se realizaron o no se realizaron. Entonces, por eso te decía que de pronto sí podríamos ahondar un poco más en este tema para realmente generar indicadores que me evalúen el impacto en cuanto al problema identificado. Por supuesto. Bueno, eso, pues digamos que el ejemplo que, gracias Daisy y a todos los que participaron, este tema de indicadores es un tema polémico. Omaira, de una vez te doy la palabra a Omaira para avanzar con el tema. Omaira. Muchísimas gracias. Sí, Mi, señora. para- mi frase ahí era flujo de caja. En lo que escuchaba en nuestro compañero, en el segundo caso de proyecto, el flujo de caja, que muchas veces el limitante puede ser ese, precisaba como meta, alcance y límite. Entonces, llega hasta cierto punto que la parte económica, que con los amigos, que con los propios recursos, se presenta de pronto con una parte social y le dicen a uno, no, pues si quiere arrancarlo, bueno, sí, muy bien, está muy estructurado, pero bueno, vamos a iniciar, vas a costear sus propios recursos y a medida del tiempo vamos mirando quién- qué, qué alianzas pueden surgir, qué apoyos, qué patrocinios. Entonces, por eso preguntaba hasta qué punto es bueno el tener un flujo de caja. Muchas gracias. Listo, no, gracias a ti, Omaira. Bueno, son dos temas bien interesantes. El tema de los indicadores. Ay, Ricardo, dale, dale, Ricardo. Ya con Ricardo avanzamos con los temas. Sí, es que me surge una Sí, inquietud que me toca tener en me cuenta, afecta Mayra, bastante eso. en este Perdón, momento. perdona Ricardo, ya te damos la palabra, es que hay unos micrófonos encendidos, ya los apagamos. Listo, Ricardo, puedes continuar. Hola, sí, que me surge una inquietud que me hace caer en cuenta, Omaira, y eso va muy alineado a los indicadores.
De la Corte de Pacientes, lo deseable es que cada uno de ellos entre en un proceso que pueda llegar a un fin agradable, que puedan terminar su tratamiento de tuberculosis y luego se logre una inclusión social como he logrado con casos exitosos, que ellos logran, a partir de su diagnóstico, encontrar un para qué y logran reestructurar su proyecto de vida. El punto es que si el indicador me dice a mí número de personas alcanzadas y llegadas con éxito a satisfacción, digamos, pues es muy fluctuante porque no depende ya del proyecto de mí, sino depende más de la persona, de sus voluntades. Pues hay personas que pueden ir muy bien y de repente en el próximo mes hacemos el análisis, nos recayó, se nos perdió, ya empezó a consumir otra vez. Entonces es como muy no, elíptico el asunto, es como muy... Ese éxito que habíamos logrado el mes pasado eran 10, ahora se redujo a 5, pero el mes entrante vamos a tener 15. Entonces, ¿cómo medir esos indicadores tan volátiles? Ahí ya como lo que Omaira me alinea también en el pensamiento del flujo de caja. Pedir recursos sobre qué indicador sería ideal o en ese tipo de indicadores. Ahí va. Listo. Listo. Angélica, y voy a leer un comentario que tenemos en el chat para que Muchas puedas gracias. continuar. Eh, de- An- Angélica, te perdimos. O bueno, no sé si soy solo yo. Ya, creo que ya Aquí volviste. estoy, aquí estoy, Ah, aquí bueno, estoy. ya Vale, terminó gracias. Ricardo. Sí, lo Y escuché terminó completamente. Ricardo. Y leo el mensaje Sí, de Viviana para que puedas dar respuesta a los dos. Listo. Viviana, los indicadores también se miden en las becas de IDARTES, pues ellos lo piden. Es más participación y cumpliendo acciones donde podemos encontrar tema de lectura que no desmenuce más para entender, que nos desmenuce más para entender. Es lo que dice Viviana. Eh, Antes de darle la palabra a Angélica, tenemos 35 personas conectadas el día de hoy. Angélica, puedes seguir. Maravilloso. Listo. Bueno, gracias a las personas que se han conectado. Aquí estamos hablando de formulación de proyectos, específicamente proyectos sociales. En esta presentación que estamos aquí en este momento en la pantalla, pues pueden ver como el paso a paso que hemos venido hablando. En este momento ya estamos hablando de indicadores, evaluación y seguimiento. Como les decía, el tema de indicadores es un tema polémico en la formulación de proyectos de desarrollo porque em, realmente son la base del progreso. No solamente la sostenibilidad del proyecto, sino del progreso del proyecto, ¿sí? Y a veces es un poco confuso porque lo que decía, ay, no recuerdo el nombre, pero lo que decía la primera compañera que participó, eh, es que normalmente nos enfocamos en el indicador de resultado, ¿sí? Entonces, les voy a desmenuzar más un poco más el tema de cuáles son los tipos de indicadores a los que les podemos, digamos, acudir mm, dependiendo de nuestro proyecto. Pero mi percepción personal y lo que me ha funcionado a mí en los proyectos en los que he trabajado, tanto nacionales como de cooperación internacional, es aplicar a los tres tipos de indicadores que hay. Hay una estructura de marco lógico que nos habla de tres indicadores, que es uno, el de impacto. Y el indicador de impacto es ese que mide los cambios que tenemos a largo plazo y que son resultantes de la implementación de este proyecto, ¿sí? Básicamente reflejan a nivel general todo el objetivo, o sea, el resultado del objetivo que planteamos. Por ejemplo, durante este año del proyecto implementado, tuvimos una reducción del 20% de la tasa del desempleo juvenil en la población en la que le estamos aplicando. Para eso hay unos sistemas de medición que en cooperación internacional son mucho más avanzados o en proyectos de desarrollo de índole nacional y que cuando aplicamos a un proyecto, pues ellos ya tienen las herramientas de medición. Les pongo un ejemplo. Hay uno que se llama Activity Info. No sé si alguien aquí está relacionado con Activity Info. Es, hagan de cuenta, es una plataforma, es una página, es un software que
te permite ir midiendo progresivamente según los indicadores de impacto que tú le pongas. em, el avance del proyecto. Y cuando ya tú terminas de implementarlo, entonces te arroja una serie de datos como este que les acabo de dar. Básicamente son como esos indicadores que a largo plazo finalmente se enfocan en lo que era nuestro objetivo, ¿sí? Si nuestro objetivo era reducir la tasa de desempleo en las mujeres cabezas de familia del barrio Perdomo en la localidad de Ciudad Bolívar, entonces, entonces ahí el indicador sería cuál fue el porcentaje de reducción de ese índice de desempleo en las mujeres madres cabezas de familia. Si el 100% de esas madres cabezas de familia son, digamos, 300 personas, 300 mujeres, de esas 300 mujeres, 250, siendo muy optimistas, resultaron con empleo resultaron con empleo. Entonces, ese es un porcentaje que aplica a nuestro objetivo de la problemática como tal. ¿Sí? Ese es un primer tipo de indicador, que es el indicador de impacto, que creo que es el más cercano a la realidad de las personas, al cambio de vida de las personas a las cuales le estamos aportando. ¿Sí? Hay otro tipo de indicador que es el segundo, que es el indicador de resultado. Ese ya es más relacionado con el efecto que tiene eh, la aplicación de nuestras acciones en cortos o medianos plazos, ¿sí? No es como el indicador de impacto que es ya cuando termina el proyecto, sino este es más como medible de manera como paulatina, ¿sí? No sé, cada 2, 3 meses se va midiendo eh, y también está relacionado con los objetivos específicos. En este caso, pues aplicaría el ejemplo que les digo del porcentaje de participantes que completan con éxito los cursos de capacitación en temas de proyectos sociales, por ejemplo. Entonces, el porcentaje de participantes que completaron esa actividad en específico, ¿sí? Por ejemplo, esos ya son más de resultados más específicos. Y está el indicador o los tipos de indicadores que son de producto. Yo creo que el mismo nombre lo indica. El indicador de producto es ese indicador o esos tipos de indicadores que usted, eso ya los plantea cada quien cuando formule su proyecto, pero esto creo que les puede dar un panorama de lo que ustedes pueden ir identificando cuando formulen sus proyectos. Entonces, hagamos un repaso. Indicador de impacto mide los cambios a largo plazo, es decir, cuando empieza y cuando termina el proyecto. En algunas organizaciones le llaman el pre y el post. Entonces, previo, antes de empezar el proyecto, entonces yo hago una identificación de ciertos indicadores, entonces lo puedo hacer a través de una encuesta, de un Google Forms. Hay diferentes metodologías, ya las más top, entonces del software que hago, entonces una encuesta a través de ese software y el software luego me arroja unas datas interesantes. Pero lo más básico puede ser un Google Forms donde yo planteo unas preguntas antes de aplicar o antes de implementar mi proyecto relacionadas con mi objetivo, entonces, relacionado, digamos, con el proyecto de madres cabezas de familia en Soacha, en Ciudad Bolívar, en el barrio Perdomo, que no tienen empleo. Entonces, puedo preguntar, no sé, ¿cuánto tiempo lleva sin empleo? ¿Cuáles son sus opciones de empleabilidad? ¿Cuántas veces ha aplicado a un empleo y le han dicho que no? ¿Cuáles son los factores que hacen que usted no tenga empleo a nivel personal? Bueno, uno puede hacer varias preguntas base, que se le llama preguntas perdón, preguntas pre, que es previo a implementar el proyecto, y en esos indicadores de impacto, perdón, ya se haría el post, las preguntas post, eh, que con base en las mismas primeras que se hicieron, se hacen las mismas preguntas al final, y eso nos arroja unos resultados de impacto, ¿sí? Ahí ya podemos nosotros avanzar. Y son a largo plazo. Los indicadores de resultado, a modo de repaso, que son los segundos tipos de indicadores, pues son los que son a corto y mediano plazo y que son básicamente relacionados con las actividades específicas que pusimos en nuestro desarrollo de proyecto.
¿Cuántas personas participan en nuestros talleres? ¿Cuántas personas van a nuestros eventos? ¿Cuántas personas? em, sí, un tema muy cuantitativo. Y los indicadores de producto, que son los últimos, ya se enfocan en esos bienes y servicios que le generamos a las personas por las actividades que tenemos en nuestro proyecto y que se reflejan en la ejecución. Es decir, lo que logramos realizar. Si uno de los de nuestros indicadores que planteamos con el proyecto de las madres cabezas de familia es que asistan a unas capacitaciones sobre la aplicación a ofertas laborales y son tres. Entonces, se realizaron 3 talleres de capacitación laboral en un periodo de 3 meses. Eh, se entregó una guía práctica a 30 mujeres. Sí, son más de producto, que son más palpables, que son más del hacer. Con esos 3 tipos de indicadores, teniéndolos en el panorama, no siempre en todos los proyectos se usan los 3 tipos de indicadores, eso depende del proyecto. Pero mi recomendación es que siempre se tengan en cuenta los 3 tipos de indicadores y cuando les digo tenerlos en cuenta, es que cuando ustedes estén formulando los proyectos, esos indicadores, están esos tipos de indicadores, ¿no? Pero lo que quiero medir lo planteo yo como formulador, ¿sí? Entonces ahí es donde yo, con el conocimiento que tengo de lo que voy a implementar, de las actividades que voy a realizar, de lo que quiero lograr con la comunidad a la que le estoy impactando, pues con base en eso entonces defino, el primer indicador que quiero saber es uno, que el más importante, generar empleo. Generar empleo perdón, que ya, generar empleo al 80% de las mujeres. Ese es el objetivo que quiero lograr a largo plazo. Pero además de eso, entonces hay otros indicadores. Entonces, no sé, que de pronto un porcentaje de esas mujeres, ¿cuántas mujeres emprendieron? Entonces, no sé, que del 100% de las mujeres, el 10% logre generar un emprendimiento propio y sostenible. Que también me interesa medir cuántas de esas mujeres em, lograron bueno, el tema de la capacitación, que eso ya sería más del tipo de indicador de resultado. ¿Cuántas de esas mujeres asistieron a mis talleres? Que sería un indicador de producto, ¿sí? Ahí ya uno lo va ubicando en el tipo de indicador. Es importante, la verdad, tener los tres y ojalá esto lo tenga, o les ayude un poco como a dar claridad a eso y que sepan que esos indicadores los plantean ustedes como formuladores, pero dependiendo mucho del proyecto que ustedes estén planteando, ¿sí? Eh, para que estos indicadores sean efectivos, me estoy quedando demasiado tiempo en este tema de los indicadores, pero yo sé que de verdad es muy importante. Vamos a ir cerrando con esto y es que para que esos indicadores sean efectivos, em, pues hay unas características que pues deberían cumplir. No sé si han escuchado sobre CREMA, el acrónimo CREMA. Eh, si alguien lo ha escuchado, levante la mano. Que esos indicadores tienen unas características específicas, acuérdense de CREMA, que es un acrónimo, entonces la C debe ser claro, o sea, que debe ser definido de manera muy precisa y que no tenga ambigüedades, y que uno no diga, ay, ¿será que se trata de esto? ¿Será que se trata de esto? No, que sea muy específico ese indicador, muy claro. Lo que yo quiero saber es esto, ¿sí? Este va a ser mi indicador de medición específicamente, tiene que ser claro. Después, en crema, ¿qué sigue? La R. Tiene que ser relevante. Ese indicador tiene que ser relevante y tiene que ser relacionado directamente con el objetivo que yo me propuse y que pretendo medir, por supuesto. A eso se refiere con relevante. Si es relevante, sí se alinea con mi objetivo. Después, en crema, ¿qué significa? ¿Qué letra sigue? La E. Económico.
eso es importante porque pues debe ser eh, de alguna manera que su medición, esta medición nos implique que sea fácil para nosotros hacerlo en términos de costo y de tiempo, ¿sí? No nos vamos a poner a medir, a hacer encuestas, por ejemplo, algo que no sería económico, o sea, que una medición que no sería viable de manera económica, no sé, mandar unos encuestadores durante 3 semanas a encuestar a las personas a ver si les funcionó o no les funcionó. Pues eso la verdad es que no funciona. O sea, hoy en día, tal vez antes sí funcionaba, hoy en día hay muchas herramientas más sencillas para que tú logres adquirir o recoger esa información que no sea a través de mandar encuestadores, por ejemplo, o hacer perifoneo para que la gente se acerque a un punto y, y llene un formulario escrito. Eso tampoco una forma de medir indicadores de manera económica o que aporte como a la economía de mi proyecto. Entonces, bueno, hay otras herramientas, está lo que les decía, está Google Forms, está la inteligencia artificial, hay otras formas, hay un Excel también les puede funcionar. Hay formas de recolectar esa información que sean de calidad, que estén ceñidas a la realidad y que realmente sean medibles, que es la siguiente característica con esta estrategia o estas características de un buen indicador, según el acrónimo CREMA. La M significa medible, es decir, que sea cuantificable y que sea cualificable, que yo sepa, eh, y no, sino, o que yo sepa cuánto o a quiénes, ¿sí? Que yo sepa de alguna manera cómo puedo medir eso de manera objetiva, ¿sí? A través de un dato muy concreto. Eso es importante. Y la última característica con este acrónimo CREMA, que es la última letra A, es que sea adecuado, es decir, que sea alineado o apropiado al contexto y a la naturaleza del proyecto que yo estoy planteando, ¿sí? Entonces, características de un buen indicador, según el acrónimo CREMA, es que sea claro, que sea relevante, que sea económico, que sea medible y que sea adecuado. Eso básicamente es en cuanto al tema de los indicadores. Entonces, así ya rápidamente para cerrar este tema y pues si a alguno le queda alguna duda, obviamente sé que pueden surgir, pues lo vamos a hablar. Y es cuáles son esos pasos entonces para la formulación de esos indicadores. Eh, Eso sí me parecería interesante que si lo quieren anotar, sería buenísimo porque pues como un paso a paso que nos puede funcionar como herramienta para poder desarrollar como tal los indicadores. Entonces, uno, pues identificar el objetivo a medir. ¿Cuál es el objetivo que quiero medir? ¿Sí? Dos, definir cuál es el tipo de indicador. ¿Sí? Si quiero medir el indicador de impacto, de resultado o de producto. Eso ya lo aprendimos. ¿Sí? Defines el tipo de indicador al cual vas a acomodar ese objetivo que vas a medir. Tres, pues redactar el indicador. Formulas con base en ese objetivo y con base en ese tipo de indicador que elegiste, pues redactas cuál va a ser el indicador que vas a medir. Eh, Luego vas a establecer una línea base, que es básicamente eso que les hablaba yo del pre y del post. La línea base es el pre. La línea base es la pregunta previa que tú haces antes de que empiece el proyecto. Es supremamente importante, o sea, la línea base es fundamental para poder hacer este tema de medición de indicadores, ¿sí? Eh, Ha pasado mucho y cuando las personas hasta ahora están empezando, y más cuando uno tiene un financiador encima, que se nos olvida hacer la línea base. Pensamos en todo, planteamos todo, hicimos nuestros indicadores, pero empezamos el proyecto y no hicimos la línea base. Error gravísimo. Hay que hacer una línea base y cuando digo línea base es que ese indicador que yo ya redacté lo debo medir con la población a la cual voy a impactar. Entonces, antes de empezar, hago la pregunta o hago la medición, miro cómo está actualmente y lo
lo meto en mi formato, en mi formulario, en mi Excel, donde ustedes estén formulando esa línea base, para que cuando termine el proyecto, cuando ustedes quieran volver a medir y ver el resultado, pues sea un resultado real y no sea algo inventado. ¿Sí? Y eso tiene un sentido de responsabilidad importante. No podemos inventarnos los datos. "Ay, no, como se me pasó, entonces no. Ay, de pronto yo creo que esto es así, que esta persona no ha hecho esto, y yo creo que esta persona... No, tiene que ser con base en la realidad de las personas. Y esto sí quiero que quede súper, 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 súper claro. Eh, También, pues hay que fijar metas. Esos indicadores tienen que tener unas metas. Sí, si yo digo que de las 300 madres cabezas de familia, mi meta en el indicador, por ejemplo, de formación, es que de las 300 se terminen formando 150 mujeres por temas de deserción, por temas de pronto que no les interese, lo que sea, terminan formando. Quiero que de esas 300 personas, 150 se formen. Ese es mi objetivo. Entonces, esas metas hay que fijarlas también con cada indicador, fijas una meta, ¿sí? Si yo en el indicador de formación quiero que el 100%, 150 se formen. Entonces, tienes una línea base que son 300 las que inician, y cuando ya hagas el post, es decir, cuando ya midas el impacto completo, te vas a dar cuenta que, puchas, no se formaron 150, sino se formaron 90. No alcancé mi meta. Entonces ahí ya puedes definir ese indicador, ya es más fácil medir, pero tienes que fijar esa meta que quieres lograr con ese indicador. Y listo, eso sería todo en cuanto al tema de los indicadores. Creo que era importante quedarnos ahí un poco, pues, por las dudas que habíamos tenido. Si alguien tiene alguna pregunta o algo en específico para aportar a este tema de indicadores, pues lo pueden hacer. Si de pronto quieren algún ejemplo, lo que sea, pues también, o se los puedo compartir a través del correo que les enviamos también con esto, para que tengan o sea, que este tema sea amplificado. Pero creo que con esto que les acabo de decir ya tienen una idea un poco más clara sobre los indicadores, y de verdad, créanme que es supremamente importante que lo tengan en cuenta, que no se les olvide la línea base. De pronto cuando uno está haciendo un proyecto a nivel personal o con amigos y que lo está haciendo con sus propios recursos, pues esto tal vez no es tan relevante, pero a hoy les digo en este taller, y ojalá se les quede, es que así sea un proyecto personal que no tenga que ver con un financiador, con alguien que te esté midiendo de manera permanente o que te esté haciendo seguimiento, sí es importante hacerlo. Sí es importante hacerlo porque puede que más adelante, si yo no creo que una persona esté trabajando en hacer proyectos como para quedarse ahí, en algo pequeño. Yo creo que uno hace proyectos para que poco a poco vaya impactando a más y a más personas, y para poder llegar a más y a más personas, pues en algún momento habrá que pedir ayuda. Y pedir ayuda significa aliarse con otros, trabajar en red. Hace un tiempo tuvimos un taller de trabajo en red, a trabajar en red. Y para poder trabajar en red, pues hay que tener resultados propios, así sea con nuestra propia iniciativa, con nuestro propio dinero, con nuestros propios recursos, pero sí tener algo que yo pueda mostrar y decir, esto lo realicé con recursos propios, con recursos financiados, lo que sea, pero que tengo unos resultados que puedo contar, no solamente hablarlos, sino que los puedo presentar. Tengo datos concretos. ¿Alguna duda hasta el momento para ya ir cerrando un poco con el tema? Angélica, bueno, contarte que tenemos 40 personas conectadas en la plataforma de Zoom. Tenemos 28 personas conectadas en Facebook, y por acá nos deja un saludo la señora Sol en Facebook. 40 personas conectadas en Zoom, y agradecer a Corporación Viviendo que también pues hace posible este espacio. Y no tenemos, bueno, aclararles a las personas que, como lo hemos venido mencionando, Angélica nos dejó una guía que será enviada a sus correos para que puedan tener como
esa herramienta para las personas interesadas en la formulación de proyectos. Y ya puedes continuar, Angélica, Buenos para días. ir dando el cierre. Hola, buenos días. Qué pena, es que quería levantar la mano, pero no la encontré. Es que se estaba Sigue. hablando ahorita de unos pasos, sí, pero no, y colocando como por unas letras, pero yo no la vi, o sea, no vi que hayas colocado como esa diapositiva. No sé si fue que no estaba, no la vi yo, o en lo que nos vas a mandar va a aparecer. Cuando hablabas como por las letras, que era el presupuesto, entonces, no sé si es que había una diapositiva que manejaba eso. Ahí estoy presentando unas diapositivas, sin embargo, les enviamos las diapositivas y también hay una guía que es como un documento en Word donde ustedes van, un PDF, perdón, donde ustedes van a tener como todo el paso a paso ya a la mano para que lo puedan tener, si no hay problema. Ok, gracias, gracias. Con mucho gusto, Fernando, gracias por estar pendiente. Bueno, ya para ir cerrando, pues hay unas herramientas claves que, como lo venía hablando aquí con Fernando, les vamos a entregar, que es esa plantilla básica de formulación. Todo esto que venimos hablando y que de pronto si tienen alguna duda es el momento de resolverla, pero pues con esa plantilla básica ustedes pueden ir simplemente coger eso que yo les dejo en esa guía y desarrollar el punto por punto, ¿sí? Les queda muchísimo más fácil para que solamente sea como llenar con sus propias ideas, con sus propios proyectos y sea muchísimo más fácil la formulación de proyectos. Creo que a veces a mí me pasaba cuando yo estaba empezando que, pues, no sé, tenía una clase o en la universidad o lo que sea, pero no tenía la herramienta para el tablero. O sea, bueno, sí, ya aprendí, lo tengo en la cabeza, pero ahora, ¿cómo hago? Bueno, en esa guía ustedes van a tener el paso a paso y pues van a tener como básicamente opción de copiar y pegar y ya empezar a llenar cada uno de esos pasos para poder tener un proyecto más específico. Ahí tienen el marco lógico, cómo hacer los objetivos, los resultados, las actividades, los indicadores, todo lo tienen ahí. Em, También el árbol problema y el árbol objetivos y el presupuesto detallado por rubros. Cuando el tema del presupuesto detallado por rubros lo hablamos también, pero digamos solamente para ampliar un poco la información ahí, ese presupuesto detallado, cuando hablamos por rubros, es por cada una de las actividades y necesidades que tiene esa actividad. Si digamos, para hacerlo lo más básico, pero pues eso aplica para todo. Si en esa actividad vamos a hacer un taller, el rubro de ese taller no puede ser el taller vale tanto, no. Este taller tiene unos rubros, el rubro de tallerista, cuánto valen las cartulinas, cuánto valen los marcadores, cuánto vale un proyector o el alquiler del proyector. Necesitamos sonido, necesitamos mesas, necesitamos eh, agua. Esos son los rubros que ustedes tienen que tener en cuenta dentro de ese presupuesto y normalmente lo hacen en un Excel. ¿Mm? Entonces, pues es importante que eso esté súper específico. Aquí hay una pregunta que de pronto también se pueden hacer y es dónde buscar oportunidades, ¿sí? ¿Dónde puedo encontrar oportunidades? Porque pues creo que los dos ejemplos que nos comentaron Viviana y Ricardo estaban relacionados con proyectos propios que han venido realizando y que si mal no entiendo, pues han sido proyectos que han realizado de manera propia, ¿sí? Como a su forma, con su equipo, con sus recursos, ¿sí? Pero pues ustedes tienen que tener claro que hay, seguramente lo saben, hay organizaciones, instituciones públicas, instituciones privadas, cooperación internacional, em, empresas que siempre están buscando la forma de aportarle a la sociedad algo a través de responsabilidad social en cuanto al tema empresarial, empresas privadas, pero la cooperación internacional, por ejemplo, el tema del desarrollo comunitario y abren convocatorias de manera casi que permanente, ¿sí? O sea, no hay día en el que tú no encuentres una convocatoria abierta. Ahora, las convocatorias siempre pues van a estar guiadas a los objetivos de cada organización. Cuando digo convocatorias, son convocatorias
que sacan las diferentes organizaciones, instituciones, entidades, organizaciones de cooperación internacional que buscan abrir un financiamiento, un apoyo para poder potencializar esos proyectos, esas ideas que tenemos las personas en la comunidad, ¿sí? Normalmente o en la mayoría de los casos no hay que ser un experto o un súper profesional en formulación de proyectos para poder presentar uno, ¿cierto? Porque pues se entiende que esos proyectos son para comunidades que lo necesitan y pues que se hace el esfuerzo de presentar y de tratar de organizarlos, ¿sí? Pero con esto que ustedes aprendieron hoy, que de pronto reforzaron, pues es importante que esa estructura la tengan súper presente porque las oportunidades que ofrecen siempre buscan que tú presentes un proyecto escrito con estas características que acabamos de hablar. Entonces, para ustedes ya va a ser muchísimo más fácil sentarse a redactar con la guía que van a recibir ese proyecto que ustedes quieren hacer y entrar a páginas como estas que les dejo acá. Por ejemplo, hoy en día hay una convocatoria en Cocrea. En la guía que van a recibir, ahí están los links de las convocatorias que están vigentes en el año 2025 y ahí me disculparán, únicamente están para Colombia, pero pues estoy segura que en sus países también los ministerios, el gobierno, instituciones de cooperación tendrán convocatorias. Lo importante es que ustedes estén haciendo monitoreo de manera permanente en estas páginas donde eh, visibilizan estos proyectos. También hay una forma importante de acudir a ellos y es hacer un barrido de las instituciones a las cuales como que de pronto queremos llegar, como ministerios, por ejemplo, COCREA, fundaciones como WWW, como Ford, Fundación Gabo, Cooperación Internacional como USAID. USAID ya no está acá, tiene algunas cosas, pero la Fundación GIS, ONU, el BID, y está haciendo monitoreo de manera permanente sobre los aportes o los proyectos a los cuales nos podemos postular. La estrategia más básica que les puedo dar y es coger y seguirlos en las redes sociales de cada una de estas páginas, ¿sí? Activar las notificaciones en las redes sociales, específicamente puede ser en Instagram, por ejemplo, ustedes entran al Instagram de Cocrea, entran al Instagram de Fundación Gabo, al Instagram del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Educación, los siguen y les activan la campanita de notificaciones. En la parte de arriba, en la parte derecha, hay tres punticos y le dan a activar notificaciones. ¿Eso para qué es? Pues porque normalmente yo trabajo en temas de comunicación y eso no, lo más común es que una vez saquen el proyecto, ahora en una convocatoria, claro, la desarrollan en la página web y es muy difícil uno todo el tiempo estar metido en las páginas web, pero además de eso, hacen unas publicaciones en redes sociales para atraer a la gente, ¿sí? Entonces uno sí mantiene más metido en redes sociales, entonces mejor, de pronto por eso les digo, síganlas en redes sociales y ahí se van a enterar de manera más rápida y sencilla de estas convocatorias. Es una estrategia súper básica, pero que a mí me ha funcionado, a mis amigos, a mis compañeros, colegas, jefes, empresas, nos ha funcionado muchísimo ver las oportunidades desde ahí. Entonces las redes sociales sí funcionan mucho para ese tipo de cosas. Entonces eso en la guía que van a recibir, como les digo, van a tener los links de las convocatorias que encontré abiertas en este momento en Colombia. Algunas tienen ya fechas de cierre, otras están abiertas de manera indefinida para que ustedes puedan revisar y poder aplicar. Por ejemplo, hay unos convocatorios que están en el Ministerio de Justicia con el Banco de Proyectos que están abiertas de marzo a abril. En la Fundación WWW hay una convocatoria que se llama Pacífico que está abierta. El Instituto Capaz también tiene una convocatoria sobre investigación para este año que está abierta hasta abril, en la cual se pueden postular. Eso depende mucho de lo que a ustedes les interese. COCREA también todo el tiempo está abriendo convocatorias. En este momento tiene una convocatoria gigante, gigante, en la que creo que casi todos ustedes podrían aplicar, porque tiene varios objetivos, ¿sí? Entonces tú puedes aplicar alguno de esos. Y creo que está abierta hasta mayo.
Y en la UNAD también tiene algunas convocatorias abiertas. Entonces lo que hay que hacer es que tienen que entrar a estas páginas, ahí les dejé los links en la guía, entren, revisen los términos de referencia de cada uno de esos proyectos, revisen si ustedes aplican como organización, como individuos, hay algunas para personas naturales, no siempre tienen que estar constituidos, hay algunas convocatorias que son para personas naturales o para colectivos que de pronto no estén constituidos, pero trabajan como colectivo, ¿sí? Hay mucho que hacer, hay muchas ofertas y muchas de ellas muchas veces se pierden porque la gente de pronto no se entera. Hay que convertirse en buscador de oportunidades. O sea, ya que ustedes están interesados en todo esto y si están aquí en este taller es por algo también, ¿no? Si están metidos en estos talleres porque les interesa, porque les mueve, porque quieren hacer más y seguramente ya lo están haciendo, pues una ayuda además, una entidad que los financie, pues no está de más que realmente les ayuda a prosperar, a crecer, a hacer que su proyecto de vida y su proyecto con su comunidad se vuelva sostenible y que obviamente tenga financiación, porque pues no siempre uno puede vivir de lo que uno puede dar, ¿sí? Y más ayudando a otras personas, siempre hay oportunidades para uno poder acceder y eso sí, lo único que les digo es que acceder a este tipo de proyectos es, eh, requiere una enorme responsabilidad, requiere de una enorme capacidad de estar atentos, de hacer seguimiento, o sea, el éxito de cualquier proyecto es el seguimiento, que si ustedes pasan a algún proyecto de estos, es importante que sepan que tienen que estar dispuestos a hacerle seguimiento, a estar ahí, a estar presentes, a hacer que las cosas pasen y lo que ustedes propusieron se haga realidad. Y además de eso, pues hablando de la convocatoria como tal y el cumplimiento frente a estas organizaciones, porque pues se puede convertir hasta en un lío para uno, pero más allá de eso, siempre vuelvo al punto y es aterrizarnos a que aunque haya financiación, aunque hayan personas, aunque hayan aliados y demás, no perder nunca nuestro foco y nuestro objetivo, que es de alguna manera muy altruista y es cambiarle la vida a las personas, de alguna manera. No vamos a salvar el mundo, no vamos a cambiarlo todo, pero por lo menos sí vamos a aportar a la transformación de la vida de ciertas personas y que en algún momento la vida de esas personas va a cambiar por las acciones que nosotros hagamos. Entonces, siempre teniendo en el mente y el corazón esa responsabilidad que tenemos con la vida de las demás personas, porque fue una decisión que tomamos nosotros, ¿no? Y como decisión propia, pues básicamente que hay que hacerlo, hay que tener esa responsabilidad y ese amor siempre presentes, más allá del interés de reconocimiento, de poder financiero, lo que sea, siempre el objetivo no se puede perder. Y cómo presentar tu proyecto, hay que conocer los términos de referencia, hay que adaptar el lenguaje según quien convoque, ¿sí? No es lo mismo hablarle a un proyecto de cooperación internacional que a un proyecto que nos están ofreciendo en la alcaldía local de Chapinero, ¿sí? Eso es diferente, entonces hay que adaptarnos un poco a eso. Chévere trabajar siempre en equipo, que otras personas nos ayuden a revisar, a leer, eso nos ayuda un poco como a que el proyecto quede un poco mejor, ser claro, preciso y realista, aterrizado, siempre el objetivo, siempre irse a lo más concreto, a lo más... hay que soñar en grande, sí, pero hay que ser muy concreto, hay que ser muy concreto para que esas aplicaciones no sean una pérdida de tiempo, sino que realmente sea algo medible y algo realista a la cual realmente nosotros podamos llegar a tener como ese apoyo. Usar datos, evidencia y testimonios siempre, siempre, siempre cuando ustedes se ejecuten. Ahorita que están de pronto algunos con sus proyectos personales o si ya están financiados por alguna organización em, o aliados con alguna organización, pues siempre, siempre, siempre mi consejo es que traten de recolectar datos, de hacer encuestas, de tener evidencias, fotografías, o sea, siempre cada actividad, cada cosa que hagan, háganse una carpetica de evidencia y pues el tema de los testimonios también es importante. Si de pronto ustedes ven que terminan un proceso y pueden tener el testimonio de la persona
así sea por escrito, de pronto que hagan un dibujo, lo que a ustedes se les ocurra, pero que ese testimonio de esa persona y cómo ese proyecto mejoró su calidad de vida de alguna manera, pues se vea reflejado también y lo tengan ustedes documentado. El para qué, el mismo camino les va a ir diciendo, ¿sí? Pero siempre es importante, hasta por la misma persona, para que vea su transformación, su avance, para que vea cómo ha venido aportándole esto. Obviamente, la revisión de ortografía y los formatos que solicitan son supremamente importantes para presentar un proyecto en alguna de estas convocatorias. Siempre échenle una revisada, doble revisión. Hay herramientas digitales que les pueden ayudar a revisar esos documentos que de pronto dicen, no, es que yo no sé escribir muy bien, yo tengo buenas ideas y yo monté el proyecto, pero no sé escribir muy bien. Pidan la ayuda a un amigo y si no tienen amigos que le ayuden, entonces hay herramientas digitales. Ustedes saben que ahorita la inteligencia artificial está, tener mucho cuidado, ser muy responsables, pero apóyense de esas herramientas. Para eso existen, para que nos apoyemos, para que la vida de nosotros sea mucho más sencilla y que de pronto de pronto inconvenientes de ortografía y eso sean mucho más fáciles de resolver. Y que siempre tengan presente el formato, cómo lo presentan. A veces uno corre el riesgo de presentarlo como uno quiere, porque es que así es como yo creo, pero resulta que los términos de referencia del proyecto decía, preséntelo así, así, así. Solamente quiero saber esto, esto y esto. Pero usted se extendió, pues perdió. Entonces, adáptese siempre el formato que le solicita la convocatoria. Entonces, hay que leer muy bien los términos de referencia que les da cada proyecto para que sea muchísimo más fácil. Y unos consejitos finales ya para terminar, es que, que construyan su comunidad, que construyan con la comunidad, perdón, que lo que hablábamos al principio, creo que Stephanie nos hablaba de esto y es el escuchar. Y el escuchar también termina siendo el camino para co-crear, para crear en conjunto. Nosotros no podemos crear solos, nosotros no sabemos cuáles son, o sea, de afuera uno puede ver las problemáticas de las personas o de las comunidades con una percepción muy personal y tal vez uno considera que tiene la solución, pero siempre es importante escuchar y trabajar de la mano con esa comunidad, preguntar siempre qué es lo que quieren, preguntar siempre hacia dónde van y seguramente eso va a ser clave del éxito de sus proyectos. Hacer seguimiento a las convocatorias cada mes. Eso es una tarea que me costó tiempo hacerla, pero cada mes traten de hacerlo de manera periódica. Pónganse una tarea, prográmense en el calendario, lo que sea, pero tómense un sábado en la mañana cada mes para revisar páginas, para revisar redes sociales, para revisar qué convocatorias hay abiertas y de pronto mi consejo es que se puedan hacer un Excel de seguimiento. Hagan un Excel de convocatorias, ponen links, ponen la que les interesa y van viendo a cuáles se pueden presentar. Es una forma importante como para sacar sus proyectos adelante. Em, Aprender a contar pues su proyecto de manera rápida. Eso yo creo que ya ustedes han pasado por eso quizás. Los que no saben, pues un elevator pitch, o que le llaman, o un pitch, es como contar ese proyecto gigante que yo monté en 2, 3 minuticos, muy concreto, muy rápido, pero que cuente cuál es mi objetivo, cuáles son mis actividades, qué es lo que yo quiero hacer y hasta dónde quiero llegar. Sí, esto es importante porque puede que en una reunión o en una entrevista, pues ustedes requieran de este conocimiento y es importante también hacerlo. Y pues bueno, que no desistan en crear sus propuestas y postularse las veces que sean necesarias. Es difícil a veces uno, pues, y pasa muy seguido, postularse uno a un proyecto y perder, o no pasar, o no recibir respuesta, o pasan cosas que uno dice, ¿qué? Y que lo frustran a uno. Por ejemplo, hace poco estábamos presentando un proyecto muy importante con mi colectivo y la persona que estaba encargada de revisar las alianzas, pues no vio la fecha bien y resulta que la fecha era una de cierre y creíamos que era otra. Entonces, cuando fuimos a presentar el proyecto, creíamos que estábamos a tiempo. Cuando fuimos a ver,
se ha equivocado completamente la fecha y la convocatoria ya estaba cerrada. Perdimos el tiempo montando un proyecto divino y no pudimos aplicar. Luego ya se presentó a otro. Pero son cosas que pasan, a veces por descuido propio, a veces porque simplemente no se adapta a la convocatoria, pero pues hay que intentarlo porque sí, las cosas sí pueden pasar, y más cuando uno le pone el amor, más cuando uno sabe qué es lo que está haciendo y más cuando uno tiene la experiencia y las ganas de hacerlo, seguramente en algún momento van a tener la oportunidad de hacerlo. Entonces, pues bueno, muchas gracias a ustedes, esperamos que sigan avanzando con sus proyectos. Em, Cualquier novedad, cualquier cosa, cualquier pregunta, pues estoy disponible. Yo trabajo con, pues a nivel personal con mi proyecto, pero pues además a nivel nacional con diferentes organizaciones, marcas, empresas, que si en algún momento necesitan como conectarse, seguramente les puedo ayudar, les puedo colaborar con todo el amor del mundo. Para eso estamos y nada, espero que les haya gustado. Si tienen alguna pregunta, pues aquí estoy ya para cerrar. Angélica, muchas gracias. Fue una muy buena formación. Creo que muchas personas resolvieron muchas dudas que tenían respecto a ese tema de los indicadores, que es tan complejo específicamente en el tema de los proyectos, los seguimientos, cómo presentar. Y voy a leer acá muchos mensajes que tenemos, entonces los voy a leer rápidamente. Hola, buenos días, saludos desde Sincelejo, Sucre. Interesante el tema, sería muy bueno hacer un ejercicio de presupuesto con los recursos propios y de contrapartida. Muchas gracias. Por acá dice, excelente tema, agradezco de antemano por el espacio, también muchas gracias por compartir el material de apoyo, es un tema muy importante e interesante. Acá otro, Lorena dice, excelente intervención, resolviste muchas dudas y nos brindaste unas ideas coherentes y más cuando siempre se hace parte de ejecución de actividades de un proyecto. Acá, Omaira, excelente. Gracias, Angélica, por esos apoyos en la búsqueda de oportunidades. Judy dice, Angélica, ¿puedes enviarnos las rutas escritas? Sí, esto lo enviaremos a los respectivos correos. Muchas gracias, excelente espacio. Diego dice, muchas gracias, excelente información. Camilo, muchas gracias, qué buena información. Gracias por tu tiempo. Ángel, muchas gracias. Ahora ansioso de recibir el material de apoyo. Saludos desde Bucaramanga. Bueno, son muchos mensajes. Diego Felipe, de verdad, muchas gracias por esta formación. Ha sido excelente. Ingrid Villamil, gracias. Angélica, eres muy amable. Gracias por compartir tus conocimientos. Fidelia, gracias. Muy importantes las aclaraciones en este tema. Bendiciones. Ricardo García, muchas gracias por compartir tu experiencia y sobre todo por estos ejercicios que nos brindan diferentes perspectivas. Y por último, Lady, muchas gracias, muy productiva esta sesión. Estos son los mensajes que nos dejan el día de hoy. Angélica, agradecerte por estos espacios en los que nos has acompañado desde el tema de formulación de proyectos, desde la identidad corporativa. En serio, nos complace mucho que hagas parte de estos espacios y les invitamos a las personas que puedan encender su cámara para poder tomar el registro de hoy. Ay, Angélica, ¿puedes dejar de compartir, por favor, para poder Por supuesto. tomar la captura de la sesión de hoy? Recordarles que igual les vamos a enviar, como lo mencionó Angélica, les vamos a enviar la guía, les vamos a enviar la presentación para que ustedes la tengan ahí como soporte para esos proyectos. Y la próxima sesión es en 8 días porque como viene Semana Santa, entonces posiblemente este sábado santo muchas personas no se conecten. Entonces la vamos a hacer en 8 días, eh, y el tema es innovación y sostenibilidad en proyectos. Entonces, gracias a todas las personas que dejaron sus comentarios, que participaron, las que están encendiendo la cámara para dejar nuestra captura. Y Angélica, de verdad, muchas gracias. Esperamos poder contar contigo en nuestras siguientes formaciones. A ustedes mil gracias. Y Gracias, nos gracias por vemos estar. nos vemos en la siguiente sesión. Adiós, Lindo fin de semana. gracias. Bendiciones, Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Gracias, Gracias, listo. hasta luego. Que esté muy Muchas bien. gracias por el taller.
Muchas gracias. Muchas Gracias por el gracias. espacio. Feliz fin de semana. Nos vemos la próxima semana en la otra Claro que sesión. sí. Gracias, gracias a todos ustedes por conectarse. Muchísimas gracias a todos y todas. A ustedes, muchas gracias. Tengan lindo fin de semana. Muchas gracias. Hasta luego, gracias, que estén muy bien. A ustedes, gracias. No, más de mí.